Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches. Hoy les voy a contar el cuento Don Nicanor, que es de mi autoría y lo escribí el año pasado en la página de cuentos y narraciones.blogspot.com.ar. Don Nicanor relata la historia de un hombre que tenía un trabajo de campo allá por los comienzos del siglo en la provincia de Santa Fe, que tuvo un encuentro inesperado y un final abierto. Y dice así: esta historia dicen que ocurrió allá por la cercanía de la ciudad de Avellaneda, localidad al norte de la provincia de Santa Fe. Corría más o menos los años 20. Don Nicanor era un hombre de unos 40 años, era hijo único. Los padres estaban ya fallecidos, vivían en Santo Tomé, es una localidad cercana a la ciudad de Santa Fe. Él era fletero, como su padre. El oficio se lo había delegado su padre, soltero y sin pareja estable. Él, al igual que su padre, tenía el trabajo de andar llevando cosas de aquí para allá, según donde se lo enviaba el cliente. Como él decía, el cliente siempre tiene razón. Eso lo había aprendido de su padre, quien de chico le había enseñado el oficio. Y Nicanor estaba orgulloso de hacer esa tarea que tan ardua y meticulosamente le habían heredado. A veces se tomaba un respiro en los caminos, y ahí, entre mate y mate, solito, se ponía a pensar y hablaba solo también. Ya estoy pisando los 40, y no iba a andar desprestigiando a los viejos, que como sabemos justo ahí empiezan a volverse más viejos, y hablar solo ya es una señal. Pero llegar a 40 y soltero lo hacía reflexionar por un rato bastante largo. A veces pensaba que hubiera sido si se hubiese casado con aquella chica que de joven supo andar de novio allá por la localidad de Sauce Viejo, localidad cercana de Santa Fe. Se ponía a pensar que la tuvo que dejar por su trabajo. Esto de andar de pueblo en pueblo, viajando, entregando mercadería, le recordaba mucho a la vida que había llevado su padre. Aún recordaba cuando él tenía que ir al centro de la provincia, o a veces más lejos, y no volvía a casa por 5 o 6 días o tal vez más. Era muy chiquito y podía percibir ya la tristeza con que se quedaba su madre sola allí con él chiquito, apenas unos pocos años. Eso siempre le daba vuelta por la cabeza, y quizás por eso él había decidido no casarse con aquella chica. Era para no hacerla sufrir, para que la historia no se volviera a repetir. A él no le había gustado lo que le pasó a su madre, debido al trabajo de su padre. Un poco por eso y un poco por saber que siempre existían las tentaciones. De chico podía percibir como alguna que otra vez su padre tenía algunos encuentros con señoras entre pueblo y pueblo. Él aprendió de chico dichas leyes especiales de la ruta, muchos códigos que siempre quedaban entre hombres que hacían el trabajo de fletero. Estaban pasando una época brava. Los caminos, que eran en aquel entonces de tierra, dificultaban los trabajos. Pero él tenía un par de caballos bravos que tiraban bastante. Eran de esa raza de caballos árabes que sabían tener bastante empuje. Tenía un carruaje bastante fuerte, de 4 ruedas. Las 2 de adelante eran más bajas que las 2 de atrás, que eran las más fuertes, que resistían los pesos, altas. A veces había que llevar muebles muy pesados y elementos también para el agro, como maquinaria.
y a veces materiales de construcción o mercaderías comestibles hacia los 4 rumbos. Él siempre se dirigía, como bien decía el eslogan, a donde me mandan, ahí estoy. Como les decía, los caminos de tierra eran un problema. Sabían pasar las aplanadoras luego de las lluvias que descomponían el suelo, más con la huella que dejaban los carros con sus ruedas. Lo más bravo era siempre en las curvas. Ahí parecía que era segurísimo encajarse. Esto era en algún día de lluvia o bien después de esta, más si había llovido bastante. Lo cierto es que un buen día Nicanor salió para el norte de la provincia, hacia Avellaneda, localidad del norte de la provincia de Santa Fe, llevando una mudancita que era para gente de ese pueblo, unos muebles pesadísimos de estilo antiguo que le venían haciendo unos coletazos en cada curva. Esos que los había atado bastante bien, pensando que era fácil la tarea, se fue solo y no llevó ningún acompañante. El tiempo estaba caluroso, ya hacía más de un mes y medio que no llovía, la tierra estaba seca y cuarteada, y a los costados de los caminos se podía ver la vegetación casi seca. Nada hacía presumir que pudiera cambiar el tiempo. Pero fue cosa que unos cuantos kilómetros antes de llegar, el cielo se empezó a poner medio gris. Se levantó un vientito bastante fuerte que fue cambiando el aspecto celestial. Se había ocultado el sol detrás de nubes grises, y en el horizonte se podía divisar como una franja azul noche, que se confundía con otra franja más espesa y ancha de color negro. El viento cada vez se puso más fuerte y ahí nomás comenzaron a caer algunas gotas. Nicanor se dio cuenta que la cosa venía media fea y no tuvo más remedio que parar a cubrir las aberturas de la carreta, por la cual podía entrar el agua con la lluvia. Mientras corría a las lonas, aprovechó para darle de tomar a los caballos y que coman un poco de alfalfa que siempre llevaba con él, a sabienda de que en los caminos los yuyos siempre estaban secos, más por la época que estaban pasando. No podía divisar algún paraje arbolado como para aguantar que pase la lluvia y así para poder luego seguir. Así que no tuvo más remedio que acomodarse un poco más las cosas y darle un poco más de viaje, un tirón nomás, a ver si encontraba algún resguardo. La cuestión es que anduvo un poco nomás, más no pudo, porque se había alargado un aguacero fuerte que venía inundando el camino, que como era ladeado, las aguas tiraban su caída para el lado de donde él venía. De repente se le vino encima todo un río de agua, y eso lo sacó del camino con caballo, carreta y todo. Fue fuerte el cimbrón y fue a parar a varios metros adentrado del camino, entre medio de yuyo, barro arenoso y relieve ondulado. La mala suerte quiso que a la carreta y el caballo fueran a parar a una hendidura bastante profunda, y esta de a poco se fuera llenando de agua. Poco tiempo le dio ese temporal, no paraba, y encima se venía como una especie de tempestad encima de él y de su carro y de sus pobres caballos, que atados al carruaje no podían soltarse y desesperaban viendo que el agua les iba tapando hasta el cuello. El carruaje quedaba ya casi debajo del agua y Nicanor había salido despedido varios metros más adelante por el fuerte encontronazo contra aquel alud de agua y barro. Cuando reaccionó, se quiso incorporar, pero sintió que no podía hacerlo. Se miró las piernas y empezó a tener idea de lo que estaba pasando. Al principio pensó que era solo unos golpes en ambas piernas, pero al rato se daba cuenta de que podía haber pasado algo peor.
y ya bastante preocupado comenzó a tocarse con las dos manos ambas piernas. Sentía como un dolor a la altura de las rodillas. Esto cada vez más se le reflejaba más y más y tenía miedo de quedar desmayado. Las fuerzas se le venían cayendo poco a poco. Apenas podía acomodarla con las manos, que las piernas se le colmaban cada vez más de dolor. Todavía no se había dado cuenta que le habían empezado a correr hilos de sangre que se lavaban con la lluvia torrencial. Como pudo, se arrastró un poco queriendo alcanzar el lugar más alto del lugar en que había caído, que gracias a Dios era un poquito más alto que el resto del terreno. Con ese dolor inmenso en ambas piernas, se quedó allí, permaneció inmóvil, esperando no sabía qué, y con la visión triste que le ocasionaba ver cómo sus caballos no podían zafar del correaje y del carro, y iban desapareciendo bajo las aguas. Nunca en su vida había visto tanta agua. El camino quedó cubierto completamente. Se parecía a un pequeño río en el campo, y el paisaje de las laderas como lleno de lagunas amplias. Así todo él podía seguir con vida. La dolencia era insoportable. Ya había podido con mucha dificultad arrancarse las botamangas del pantalón, haciendo visibles las heridas que le provocaban cierta repugnación, pero al menos podía hacerlas lavar con la lluvia. Él estaba pensando en que no le vinieran infecciones. Se tomaba con ambas manos una pierna y trataba de doblarla para que quedara la rodilla arriba, y con la otra hacía lo mismo. Lo importante era que el barro no llegara a las heridas para que no contrajera mayor infección aún. Quedó en esa posición con las dos piernas dobladas, con las dos rodillas arriba, la espalda al suelo y su cabeza apoyada sobre el brazo que él había puesto como de apoyo para que no tocara el suelo. Así quedó hasta que le vino el desmayo y no vio nada más, ni escuchó tampoco, ni pudo sentir más nada. De repente se despertó. Estaba todo ensangrentado. Sentía dolores insoportables, no se podía mover, estaba como inmovilizado. Quería, aunque sea, mover las manos, pero no podía hacerlo. Solo los ojos y el cuello podía mover. La lluvia había cesado, le había bajado su nivel. De sus costados se podía ver el carro y los dos animales muertos. De repente levantó su vista y no podía ver bien por el sol que le daba justo enfrente de los ojos. Estaba enceguecido, pero de a poco podía empezar a ver una figura humana. No alcanzaba a ver bien. De cuerpo entero tenía una persona allí enfrente, parado delante de él, que le comenzó a hablar. Hola, le dijo, ¿sabés quién soy? No sé quién eres, le respondió porque apenas podía ver. Bueno, me voy a presentar. Acto siguiente, se abrió una capa grande, de color negro por fuera y rojo por dentro. Tenía un cuerpo flaco y se vestía de camisa y pantalón y zapatos rojos. Su cara le empezó a resultar familiar. Pero yo a usted lo conozco, lo he visto en algunos lugares, dijo Nicanor. Sí, veo que eres muy observador. Ahora, dime cómo te sientes. No me siento bien, no me puedo mover. Usted se parece mucho a los personajes esos de las historietas, al diablo. Claro, ¿quién más si no? Pero no te asustes, no te vengo a llevar, al contrario, vengo a proponerte un trato, le dijo el diablo con una sonrisa. Esta es la parte primera. Luego procederemos con la parte segunda. Gracias.